Hola, hola. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar, que se transmite por Facebook, periódico El Costanero, cada martes y jueves, gracias al auspicio de restaurante Isla de la Fruta de Salinas. Este jueves 30 de julio... conversaremos con Rogelio Durán Ceballos, estudiante de noveno semestre de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato, vocero y miembro de la Mesa de Convergencia de Fundación Esquel, capítulo Jóvenes, miembro del colectivo Reinventar y de Juventud en Movimiento, actual consejero consultivo nacional de Jóvenes para la Igualdad Intergeneracional. Con él conversaremos sobre Fundación Esquel, Pacto Social por la Vida y el Ecuador. Muchísimas gracias, Rogelio, por estar con nosotros. Realmente es un gusto el poder participar en esta conversación, sobre todo porque estamos llegando también ya a otra provincia. Desde Santa Elena nos estamos yendo hacia la provincia de Tungurahua y en especial Ambato, que creo que es donde te encuentras. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, querida Olga. Buenas tardes con los amigos, las amigas que ya están atentos a la señal del Costanero. Un gusto estar aquí en este caluroso programa. Yo me traslado ya al calor de Santa Elena porque en Ambato tenemos tremendo frío. Bueno, sí, acá te cuento que en Santa Elena también estamos en una temporada en la que hay un friecito, en donde realmente el clima se pone un poco frío, pero es muy, para la gente que está en la sierra, es como que el tiempo, la temporada en la que siempre recibimos pues a todos quienes quieren venir a disfrutar de la playa. Claro, en este momento estamos en este tiempo de cuarentena, no se han podido aperturar todavía las playas, sin embargo es lo que estamos esperando, el poder recibir a todos nuestros queridos amigos de ese callejón interandino, desde la parte de Ibarra hasta la zona de Loja, que realmente siempre son bienvenidos y los queremos siempre tener y recibir acá. Cuéntanos un poco esto de la Fundación Esquel. Me llamó mucho la atención en el tiempo que me dijeron, bueno, Roger puede hablar contigo, puede conversar respecto a estos temas que tanto se está necesitando, que es precisamente hacer que la gente, la ciudadanía participe más en todas estas situaciones que en este momento estamos viviendo, ¿no? El cero tolerancia, por ejemplo, al tema de la corrupción. Cuéntanos un poco, Esquel, ¿qué es? ¿Desde cuándo existe? ¿A qué se dedica? Bueno, la Fundación Esquel ya va casi alrededor de 30 años aquí en el Ecuador. Es una fundación que promueve el diálogo, que promueve un gobierno limpio, un gobierno que respete los derechos humanos, que respete los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que hace la Fundación Esquel. Para nosotros es un gusto ser parte de una fundación, ser el parte de esa vocería también, de esa vocería importante para proteger esos derechos de todos y todas. La Fundación Esquel también ha sabido manifestar en cada uno de los GATS a nivel nacional, los GATS cantonales, en donde ha tenido esa incidencia con la ciudadanía, con los jóvenes, especialmente con los grupos de atención prioritaria, mediante varios programas. Uno de estos actualmente es el programa del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, el cual estamos en este momento dando a conocer a la ciudadanía. En relación a este tema del Pacto Social por la Vida y el Ecuador, podemos ver entonces este video que tú nos enviaste, que es una conexión vía Facebook. Podemos revisarlo un minuto para que todos puedan engancharse precisamente en los propósitos que tiene este trabajo que ustedes están realizando. Aquí lo voy a poner un poquito. Por supuesto. Compartir. ¿Sí se está escuchando? No, no. No se escucha. Sí, está fallando el sonido. Un ratito.
público y en la garantía de los derechos de los niños. Hola con todos y con todas, mi nombre es Rogelio Durán de la provincia de Tungurahua y de la ciudad de Ambato. Soy consultivo nacional de jóvenes y creo que el Ecuador en estos momentos necesita un pacto social que respete la diversidad, que crea en la equidad, en la democracia, también en la ética, en lo social y en lo público y en la garantía de los derechos humanos. Creo que es fundamental para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, para proteger los derechos de los adultos mayores y de todos los grupos que históricamente han sido excluidos. Por todo esto, yo me sumo al pacto social. Excelente que haya pues organizaciones que precisamente estén trabajando en esto, pero cuéntanos un poco, es una organización que a pesar de tener tantos años, yo honestamente te digo, no había conocido respecto a esta fundación y me parece muy bueno que incluso desde la juventud, en este momento es muy importante que tomen esa batuta, tomen la bandera del Ecuador y empecemos a trabajar juntos también, ya uniéndose en un propósito en firme de realmente ir erradicando todas estas situaciones que son realmente estresantes para no solamente en la parte económica y ver cada día lo que va aconteciendo, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político como tal. Esto tiene que ver también con el hecho de que la gente no se quiere en un momento determinado involucrar y ahora menos se quiere involucrar en política porque el que está involucrado en política ya inmediatamente se lo tacha como corrupto y eso hace mucho daño a esta situación. ¿Cómo ustedes están enfrentando desde la Fundación este tema? Bueno, hay que recordar en primer lugar, por cierto, que la fundación es una fundación sin fines de lucro, ¿no? Entonces creo que es algo importante de rescatar. Actualmente el tema, como mencionabas, Olga, el tema de la corrupción en el país es un tema absolutamente terrible, pero no es solo el tema de la corrupción, sino es el tema de la impunidad que se ha dado en el país. Entonces, vemos cosas extraordinarias, ¿no? Entre varios políticos del país que pueden sonar los casos más tenebrosos, se podría decir, pero que lamentablemente poco, nada se hace. Dentro de la Fundación Esquel y dentro del Pacto Social por la Vida se han conformado mesas de convergencia a nivel nacional. Una de esas mesas de convergencia es la mesa anticorrupción, justamente, que promueve no solo el tema de estar en contra de la corrupción, sino, como ya había mencionado antes, el tema a la no impunidad de todos estos casos. Esta mesa incluso es una de las que más se ha adelantado de todas las mesas de convergencia. Hay varias mesas, la mesa de violencia de género, la mesa de juventudes, a la cual me debo y es quizá un poquito más de la que se podría hablar. Pero la mesa de convergencia en temas de corrupción es la primera mesa que ha tenido ya ciertos y los primeros acercamientos con asambleístas y con asesores de los asambleístas. Hay que recordar que las propuestas que nacen del Pacto Social y de las mesas de convergencia no son propuestas politiqueras, no son solamente propuestas políticas, son propuestas técnicas. Están respaldadas por académicos, por sociedad civil, están dando soluciones. Entonces, eso es lo que hay que recalcar. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas de las veces ciertos políticos nos dan propuestas politiqueras o demagógicas de alguna forma, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en temas a los jóvenes, ¿no? Nos dice cierto candidato, nos dice, bueno, dice, vamos a eliminar la prueba del ser bachiller, pero no nos dice nada de qué va a pasar con la educación secundaria, no nos dice cómo va a acceder todos los jóvenes que salen de la secundaria a la universidad, no nos habla si en las mesas curriculares se va a añadir todas las materias necesarias para poder ingresar a la universidad, como de alguna forma había este tema de nivelación. Prácticamente no nos dicen nada. Es una postura demasiado cómoda decir, voy a eliminar la prueba del ser bachiller,
Entonces, ese tipo de propuestas realmente vemos en todos los ámbitos, en temas de violencia y por supuesto también en temas de corrupción. Siempre se dice estoy en contra de la corrupción, cirugía mayor a la corrupción, se escuchaba mucho también, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, no nos dan las soluciones efectivas, las soluciones técnicas para esto. Por eso la Fundación Esquel se ha tomado al hombro realizar todo este tipo de propuestas, pero primero firmando un pacto social con principios básicos, como veíamos en el video, principios claros. En primer lugar, el respeto a la diversidad. En segundo lugar, de respeto a los derechos humanos, tener también la ética en lo social y lo público. Creo que eso es fundamental, porque si no firmamos un pacto con esos principios, entonces creo que no se podría caminar con ciertos políticos. Es clarísimo. Yo lo digo aquí de frente porque, por ejemplo, hay un cierto asambleísta en mi provincia que él lo dice de frente. Dice, no existe el cambio climático. Así de frente. Entonces, cosas así, discursos así, que en realidad dan miedo, ya no se deberían permitir dentro de lo político. Sí, totalmente de acuerdo. Has tocado varios temas precisamente que van en la línea de este trabajo que ustedes van haciendo. Antes de avanzar, estamos aquí conectados en este momento. Quiero saludar a quienes nos están siguiendo, Ana Belén Álava, Héctor Manrique, Carlos Hernán Orbe, todos ellos pues siguiéndonos aquí, damos un cordial saludo y bienvenida por acompañarnos. Están también abiertos para poder hacer las preguntas que sean necesarias para conocer un poco más respecto a Roger y el trabajo que vienen haciendo desde Uragua y específicamente desde la ciudad de Ambato. Y bueno, en este trance, en este tiempo en el que se van generando todas estas situaciones, que estamos dentro de un confinamiento que nos ha llevado una pandemia realmente a batallar en los temas fundamentales del ser humano, que es su salud, porque sin salud no tenemos absolutamente nada, definitivamente. En este tiempo que estamos aquí, dentro de este confinamiento, han pasado muchas cosas, se han dado muchas situaciones y a todos nos ha tomado esto por sorpresa, y como institución, la institucionalidad se ha visto totalmente develada ante el hecho de no poder hacer inmediatamente, tener una reacción que sea favorable para la ciudadanía. Eso lo hemos podido ver, hemos pasado desde una ciudad como Guayaquil con todos los problemas que tuvo que vivir al inicio, ahora estamos en nuestra capital con esta situación tan problemática en la cual está igual o peor, dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Ya no estamos hablando de sorpresivamente llegó el virus a Quito. Ha pasado ya todo este tiempo y se supone que en este tiempo también tiene que haber habido aprendizaje. Pero ¿qué está pasando con la institucionalidad como tal? ¿Qué es lo que sucede a partir de tener que enfrentar estas situaciones? Ustedes, y también te digo esto porque conozco que tú, y como lo mencionamos, estudias psicología. ¿Qué está pasando con las personas y sobre todo con los jóvenes cuando empiezan a ver que se genera una situación como esta, que las estamos viviendo todos desde el Ecuador y del mundo entero, pero cada uno tomándola y afrontándola de diferentes formas? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué ha sucedido desde donde tú te encuentras y cómo ves que se ha abierto esa situación a nivel de todo el Ecuador, por ejemplo? A ver, igual, ha topado un montón de temas, en realidad, no sé por dónde iniciar precisamente, pero creo que por el hecho de que acaba de salir la noticia de que en realidad la provincia de Tungurahua es actualmente la provincia que tiene más contagios, o sea, el nivel se elevó a la provincia de Tungurahua, pero eso responde a muchos temas también. El tema de la irresponsabilidad ciudadana es una, pero no le podemos chantar a la ciudadanía toda la responsabilidad. También es una responsabilidad compartida con el gobierno local. Vimos hace pocos días, le comento, en uno de los canales digitales más importantes del país. No soy muy fan de ese canal, no sé si puedo mencionar el nombre, pero salió una investigación de estos túneles
de estos túneles de desinfección, entre comillas, en donde se realizaron las pruebas químicas tomando las muestras del líquido que salía de estos túneles en los mercados de Ambato, y resulta que el agua que salía de estos túneles era agua con deja. Así, agua con deja. Entonces, al rato de entrevistar a los responsables de la municipalidad, supieron manifestar que en realidad han sido víctimas de vandalismo, que la gente, yo no me imagino en realidad a la gente sacando el cloro o los otros líquidos para poner agua con deja. En realidad eso me parece una explicación bastante absurda, pero ese tipo de cosas se han venido dando en la ciudad. Si en algo tan vital se ha visto algo así, pues mucho peor. Nosotros tenemos acá la Plaza Primera de Mayo, que en realidad son 2 o 3 cuadras repletas de gente todos los lunes. Nunca paró, jamás paró la feria ahí. En el mercado mayorista igual. Entonces, actualmente se ven los resultados de los contagios acá en la ciudad de Ambato. Ya casi todos, estamos como en Guayaquil, casi todas las personas tenemos un amigo o un familiar que ha fallecido o está contagiado. Entonces eso es terrible, eso es terrible. Ahora, yo sigo insistiendo que el virus más terrible ha sido el de la corrupción, ¿no es cierto? Pero el resultado de todo esto con los jóvenes en el día a día, el vivir la presión, uno económica, porque antes de toda la pandemia ya teníamos un porcentaje súper alto de desempleo, del 20% de desempleo en la juventud. Hoy probablemente estemos en el 50 o 60%. Tener esto, ¿no es cierto? La complejidad económica, la complejidad de la salud, la complejidad de todos los días malas noticias en cuestiones de corrupción, nos ha brindado a nosotros un tema de desidia o de anedonia, se llama más específicamente dentro de lo psicológico. La anedonia es uno de los síntomas de la depresión, es uno de los tantos síntomas de la depresión. Y la anedonia no es más que ese no querer hacer nada, ese acostarte en tu cama y no querer mover un dedo porque lamentablemente sientes que tus acciones no van a colaborar o no van a aportar de alguna forma al cambio de lo que estamos viviendo todos los días, y eso también es una realidad. Dentro del lado político, puedo decir que los mismos gobiernos cantonales, provinciales, han cohibido la participación de la ciudadanía. Entonces, claro, si nos han cohibido esa participación, ¿de qué forma nosotros vamos a sentir que nuestra voz es escuchada, que nuestras necesidades son escuchadas? Y como resultado de esa anedonia y de esa más la tristeza, caemos en depresión. Y eso ha sido real. Y en muchos casos no solamente la depresión, sino la ansiedad, porque en resumidas cuentas podemos decir que la ansiedad no es más que esa preocupación latente del futuro. Entonces, mientras que la depresión podríamos decir en pocas palabras que es esa preocupación latente del pasado. Entonces, la ansiedad también es algo terrible porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé si el día de mañana tengo trabajo, yo no sé si el día de mañana muere mi mamá, mi papá, mis hermanos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de eso, hablo específicamente incluso de la provincia de Tungurahua. Mucho antes de la pandemia empezábamos solo en el mes de enero a tener alrededor de 11 suicidios en jóvenes, 11 suicidios, que se fueron alargando hasta el mes de febrero y no se han detenido en las fiestas de Ambato, o sea, después de las fiestas de Ambato y en la pandemia. Ahora, me llama la atención uno de esos casos que incluso se viralizó a nivel nacional, que es el caso de una chica de Píllaro, de uno de los cantones de mi provincia, que se había cometido esta decisión, había tomado esta decisión por no aprobar el examen del ser bachiller. Entonces, claro, inmediatamente se le echaba la culpa al examen, que sí, entonces está mal el examen. Pero eso apenas es un factor detonante.
Y lamentablemente a veces los medios de comunicación no se informan correctamente. Y desde la psicología tenemos otros factores también, no solo el factor detonante. Entonces, ¿cuáles son los factores de origen? ¿Cuáles son los problemas familiares, los problemas económicos? Quizá incluso podía haber sido víctima de bullying, pero a veces de una forma amarillista es fácil echar la culpa a un examen, ¿no es cierto? Y también hay que recalcar una última cosa que no quiero que quede aislada en el tema del suicidio, que muchas de las personas que han cometido el suicidio no lo hacen por depresión. Entonces eso a veces también nos desubica un poco, pero lo hacen por impulsividad en realidad, por impulso, no porque han estado por un proceso de depresión, y ahí es más difícil, porque muchas de las veces escuchamos, pero el chico estaba bien, pero el chico en realidad nunca se le vio triste, tenía su novia, era músico. Hubo un caso aquí de un músico incluso reconocido, ¿no? Que cometió eso. Era músico, tenía esto, tenía el otro. Nada, pero a veces por un impulso sí se puede cometer este tipo de equívoco, se podría decir. Y no le podemos responsabilizar solamente a los padres ni a los jóvenes que cometen esto, porque eso es un problema de salud pública. El suicidio es un problema de salud pública que también se debe responsabilizar el Estado, porque lamentablemente los jóvenes no tenemos otras opciones. No hay otras opciones, o sea, no hay un espacio donde nosotros podamos decir, bueno, por último, me invento, no voy a jugar básquet, voy a aprender algo de música, voy a leer, por último, a bailar, por último. No hay eso, no hay eso. Entonces, si el Estado no nos brinda también ese tipo de distracciones, se podría decir, saludables, sanas, muchos de ellos se refugian en el alcohol, y el alcohol automáticamente es un depresor, es una droga depresora que lamentablemente nos hace cometer ese tipo de errores. Sí, es lamentable realmente que vamos aflorando todas esas ineficiencias que vamos revisando a través de lo que, por un lado, el Estado tiene que hacer, y este tema de las políticas públicas que son muy necesarias de ir aterrizándolas en los territorios, sobre todo en temas de salud mental, salud física, salud emocional, y sobre todo este tipo de educación que nosotros tenemos todavía. Es una educación que lamentablemente no la hemos reformado, no la hemos puesto. Imagínate, evoluciona un teléfono celular, evoluciona un vehículo, evoluciona a la velocidad del tiempo, sin embargo, no evoluciona la forma de educarnos dentro de una sociedad. Eso realmente da cuenta de que estamos demasiado atrasados o estamos atrasando a una población. En cuanto a los jóvenes, en que tienen que en este momento ir, y que pasamos todos, mejor dicho, pasamos de la era industrial a la era tecnológica en unas semanas, en unos días, en unos meses, y ahora estamos viviendo esa situación precisamente porque no podemos ir a trabajar físicamente, estar en un espacio de trabajo, no podemos estudiar, universidad, escuela, colegio, kinder. Imagínate tú las comunidades en las que ni siquiera les llegó la educación en el tiempo en que podía ir físicamente alguien hacia una comunidad. Ahora no me quiero imaginar en qué condiciones se encuentran, o sea, qué pena, no hay internet, no pueden estudiar. Entonces, todas esas cosas van dando cuenta, no solamente a nivel político y digamos de ya estar dentro de una función pública, sino también en organización territorial. ¿Qué pasa con las organizaciones territoriales y estos diferentes núcleos que se originan en cada comunidad? ¿Cómo están afrontando estas situaciones? O sea, ¿se han comprometido, están trabajando en conjunto con los gobiernos locales o solamente nos quedamos cruzados diciendo no hay tecnología, no hay dinero, no hay nada? Nos quedamos aquí a ver cuándo pasa la pandemia, cuándo pasa el virus, hasta cuándo vamos a estar confinados. Entonces, esta es una situación que tiene que ver con resolución, ir resolviendo de qué manera vamos haciendo que esto que estamos viviendo ya se vaya generando una incorporación de nuevos chips mentales en los cuales tenemos que trabajar. Y ustedes como jóvenes de alguna manera tienen toda esa vitalidad en este momento para poder actuar dentro de esta comunidad y sociedad.
¿Qué es lo que ustedes piensan u opinan que deben de trabajar y hacer para poder lograr empezar a salir un poco de este atolladero en el que nos encontramos todos? A ver, he recogido algunas de las ideas que ha comentado para que no se me escape, ¿no? Usted empezó hablando de aterrizar las políticas públicas en lo local y eso me parece importante, pero antes que aterrizar una política pública, yo creo que hay que hacer aterrizar a las autoridades. La participación ciudadana justamente es eso. Son dos sacos de plomo en las en las piernas de las autoridades para que no vuelen y para que tengan sus pies sobre la tierra. Por eso yo siempre menciono que hace falta dos tipos de personas. Los unos jóvenes ciudadanos que no teman a participar y dos autoridades que no le teman a la participación, pues. Resulta que las autoridades le tienen terror, pavor a la participación ciudadana. Acá teníamos un caso tremendo también en la Universidad Técnica de Ambato, que toda la institucionalidad se abocó contra una sola estudiante. Entonces, cosas como esas no pueden volver a pasar. Y nosotros le decíamos en un conversatorio al rector, le decíamos, mire, si su administración ha estado bien, si usted ha hecho 1000 cosas bien, y una ha hecho mal, y hay una persona que le está diciendo que esa única cosa ha hecho mal, pues tiene que dar gracias por la observación y por qué no solucionar eso que esté mal, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a que si nos hacen ver un error que, ojo, ese es el trabajo de la participación ciudadana, no, le hacemos a un lado, le cerramos las puertas, mejor le callamos. Entonces, este es uno de los grandes errores de las autoridades. Esto responde a una lógica de falta de procesos también, ¿no es cierto? Muchas de las veces se llega solamente por una cuestión de poder, una cuestión a veces de dinero incluso, o a veces de fama, porque muchas cosas he escuchado yo en este mundo, entonces es lamentable que eso suceda. En segundo lugar, lo que mencionaba acerca del Internet es clarísimo, el país no ha estado preparado para una educación virtual. Lo que usted mencionaba del tema de que todo ha ido evolucionando menos la educación, eso es cierto. Vemos las mismas bancas, por último, en algunos lugares hasta el mismo pizarrón de tiza. La misma lógica de la educación se ha mantenido. Y ahora, por el tema del Zoom, por el tema de este tipo de plataformas, es lo mismo, solo que por el Zoom. O sea, peor todavía, porque ni siquiera hay ese contacto humano para incluso preguntar de alguna forma, no lo sé, ¿no es cierto? Acá en la provincia de Tungurahua hay niños y niñas que recorren 15 kilómetros para poder enviar sus deberes. 15 kilómetros a un infocentro. Y el gobierno ha sido tan despiadado que incluso ha cerrado los infocentros. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando. En realidad es desesperante toda esta situación. Es muy complicado. Usted mencionaba de que si de alguna forma las comunidades se han quedado, no se han quedado, yo creo que no. Gustave Le Bon decía que las masas no piensan. Decía, y eso puede sonar a veces un poco despectivo, pero yo creo que es cierto, porque de alguna forma las masas están pensando en sobrevivir. Y eso es lo que ha pasado. Las masas, las personas, lo que han pensado es, o me quedo a morir de hambre en la casa, o hago algo por mi familia, vendo algo en la calle, busco una solución, y claro, probablemente corra el riesgo del virus. Pero eso a veces no ha sido comprendido. Hemos visto solo represión policial, en los mercados les han puesto vallas, les han puesto 1000 cosas, se ha visto. Entonces, yo creo que más bien la pandemia ha sabido sacar todo lo malo de las administraciones.
vemos que quizá no ha sido el modelo exitoso, como se ha mencionado en ciertos lugares, ¿no es cierto? Entonces, eso en realidad es preocupante, porque el estómago no entiende que hay que quedarse en casa, no entiende que no hay que comer. Entonces, ese tipo de cosas creo que a veces nos falta la empatía real a los otros ciudadanos para comprender también que quizá uno de nosotros tiene el privilegio de quedarse en la casa, por último, viendo la tele, pero hay otras personas que definitivamente no. Y esas personas que definitivamente no nos han dado una lección, nos han dado una lección de esfuerzo también. Y para los otros, los que tenemos quizá esta conciencia, hemos tenido el privilegio de desarrollar esta conciencia política, esta conciencia de violencia de la sociedad en la que vivimos, creo que está en nuestro deber y es nuestra responsabilidad, como también nos habla la Constitución de las 17 responsabilidades del ciudadano, empoderarnos de estos procesos. Y que si los gobiernos nos cierran los espacios de participación ciudadana, y que por cierto el Ecuador es el país con menor participación ciudadana de América, si los gobiernos nos cierran esa participación ciudadana, nosotros buscar esos otros espacios. Por eso, gracias a esta fundación que ha abierto otra posibilidad de participar. Entonces, creo que eso es lo que hemos venido haciendo muchos jóvenes líderes, lideresas también, por supuesto, claro que incluso las mujeres, hay más mujeres que se preocupan por temas de derechos humanos, por tema de la defensa de todos estos temas. En realidad es más amplio el número de mujeres y eso es bueno, eso es excelente. Entonces, estos espacios que nos hemos venido de alguna forma ganando y buscando, responden a esa lógica también de la falta de participación que no se ha generado o que de alguna forma se ha cohibido dentro de los gobiernos locales. Sí, antes de continuar, muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo con tu forma de ver los temas como se han venido desarrollando. Y antes de continuar, quiero saludar a Andrés Negrete, que nos está mirando, a Carolina Reyes, a Washington Santana, a Pablo Santos, Santos Moreira. Muchas gracias por acompañarnos y por estar en esta conversación precisamente con Roger. ¿Roger o Rogelio? ¿Cómo mismo es tu nombre? A ver, cuéntame, porque yo te tengo como, como Rogelio. Rogelio. Sí, sí, creo que voy a repensar el tema porque he tenido problema en varios espacios en realidad. Mi nombre ¿Ya? real es Rogelio, pero de cariño todo el mundo me dice Roger, Roger, Ay, Roger. Entonces, en mis redes sociales yo estoy como Roger y entonces la gran mayoría piensa que mi nombre es Roger, pero no, en realidad mi nombre es Rogelio. Pero para los amigos Roger. valga la aclaración, Roger, Roger. Y también se nos une pues en este momento Manuel Castro. Realmente todo lo que está aconteciendo y como tú bien dices, la pandemia ha develado, ha desnudado a las comunidades, a las poblaciones, al mundo, ha puesto a cada persona en su sitio y ha empezado a generar lo que otros no han podido hacer en su momento, acciones de todo tipo, buenas y malas. Lamentablemente, a veces las malas superan. Como tú dices, la participación ciudadana, los hechos, como un ciudadano común, una persona común que habita en un país, ¿cómo se informa? ¿Cómo procesa el hecho de ser de una participación ciudadana? ¿Es un ámbito político? ¿Es un ámbito social? ¿Es una participación en qué sentido? ¿Cómo lo enfocan ustedes? Y un poco grafiquemos esto para que la gente conozca. Porque a veces, sí, como te decía en un momento determinado, en este momento la política como tal, cosa que a mí me parece lo más maravilloso que hay, porque tiene que ver precisamente con esa ayuda que tiene que venir desde los gobiernos hacia todas las comunidades, dando a todos ¿qué? Bienestar.
a todos otorgándoles cada uno de sus espacios, y creo que la conformación política a nivel de nuestro país es maravillosa. Tenemos un gobierno central, tenemos ministerios, tenemos GATs provinciales, GAT municipales, tenemos juntas parroquiales que también ya tuvieron un espacio dentro de los temas electorales, tenemos un consejo de participación ciudadana que lamentablemente ha quedado de la manera que ha quedado, no nos ha representado, no ha dado cuentas de lo que verdaderamente significa el hacer en un momento determinado una acción ciudadana dentro del espacio público. Y tenemos una Contraloría, una Fiscalía y toda una serie de organizaciones públicas, y cada una de ellas con sendas documentos legales para todo. Hay legalidad para todo, hay reglamento para todo. Pero lamentablemente nos hemos llenado de todo eso y al final de cuentas estamos como estamos. ¿Cómo le decimos a las personas que no necesitamos en un momento determinado tener una institucionalidad? Mira, el Consejo de Participación Ciudadana es una prueba de ello. ¿Cómo nosotros podemos como ciudadanos tener, así como pagamos impuestos, también determinar cuáles son los temas que a nosotros nos está importando y que nos están dando, no nos están dando buenas cuentas de todo eso? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que recalcar que la participación es obligatoriamente política, obligatoriamente política. Se escucha mucho, muchísimo, y a veces da pesar por parte de la juventud decir, no, sabes que si es político, mejor yo no me meto, mejor ya no, o cosas así. Y eso es lo que nos han empujado realmente. Nos han empujado a rechazar la política de alguna forma para seguir en ese mundo entre los mismos. O sea, yo recuerdo un poco hace varios años atrás, yo qué sé, desde que soy niño, y están prácticamente los mismos personajes políticos que nos gobiernan. Es decir, para nada ha habido un cambio de líderes ni de lideresas en el Ecuador. Y eso también es una responsabilidad que le corresponde a los partidos y movimientos políticos, porque supuestamente una de sus atribuciones es el de generar nuevos cuadros, el de generar educación política en la ciudadanía, pero es algo que lamentablemente no se ha visto y solamente han servido de vehículos electorales. Entonces, en estos momentos de elecciones, ahí asoma el partido amarillo, el blanco, el rojo, el azul, pero el resto del tiempo los partidos políticos solo sirven para ese vehículo electoral, no sirven para la educación política como tal. Y también deberíamos nosotros obligar a los partidos políticos a que se responsabilicen, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la participación, a la falta de espacios, creo que ya incluso lo dije, ¿no? A la falta de espacios se han generado estos otros espacios ciudadanos que no han dependido de una institución pública necesariamente, que, ojo, es obligatorio dentro de las instituciones públicas todos los espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, en el tema del municipio, uno de los principales espacios es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Pero lamentablemente esos espacios han sido los más irrespetados y solamente han servido como una cuota política, como para pagar cuotas políticas. Y eso creo que es algo que tenemos que cambiar, porque de esa forma, ¿cómo va a funcionar el sistema de protección de derechos? Sin un Consejo de Protección de Derechos adecuado, sin una Junta Cantonal de Derechos adecuada. Entonces, por eso luego tenemos toda la cadena, ¿no? De la revictimización a las víctimas de violencia, la falta de seguimiento, entre millón de cosas que se dan todos los días. Yo creo que por ahí deberíamos exigir, y la exigencia siempre, siempre, todo el tiempo va a seguir siendo política, todo el tiempo. Hacer el llamado a la juventud en estos momentos, recordarles que nosotros representamos actualmente el 35 y casi el 40% del padrón electoral. Es decir, nosotros y nosotras
vamos a poner presidente. Y debemos estar también listos para ese cambio generacional. Pero al parecer estamos distraídos en otras cosas, en muchos de los casos. Y eso es lo que también hay que cambiar, el preocuparse un poquito más, el preocuparse un poquito más por la realidad. Y es a veces comprensible lo que yo antes mencionaba, ¿no? Las masas no piensan, porque el padre, incluso los jóvenes mismos, ¿no? Estudias de tal hora a tal hora, trabajas de tal hora a tal hora y tu rato libre ves el Facebook un rato, ves la televisión, cualquier programa medio entretenido y no tienes ese tiempo para sentarte de verdad y pensar un poco qué está pasando en el país, qué está pasando en mi barrio, qué está pasando en mi ciudad. Entonces, hay que poner ese poco de esfuerzo y ceder también, ¿no? El tiempo para poder participar desde casa, desde entender la política y para que cuando sea la hora de votar, el voto simplemente debería ser un resultado de todo ese análisis, de todo ese análisis. No debería ser una cuestión de ese rato frente a la papeleta, veamos por quién será de votar. No, eso, el voto debe ser simplemente el resultado de todo ese análisis. Sí, es de acuerdo. Hay ese tema de una desmotivación, ¿no? Algo de lo que tú mencionabas, y esa desmotivación lleva a la ansiedad. Lleva a la ansiedad de no saber cómo discernir en torno a todo esto. Y como tú mencionas, en esos momentos y en esos espacios de familia, en donde puede haber reflexión, realmente lo que queremos es evitar hablar de ciertos temas que verdaderamente nos duelen, nos molestan, nos causa impotencia, el no poder generar una acción. Mira tú, por ejemplo, hoy en las noticias hay una noticia de una señora de 73 años de edad que después de 12 años de haber sido juzgada, que en este momento está incapacitada, que está ciega, que tiene azúcar, que tiene toda una serie de problemas. Había sido acusada y ya juzgada con tantos cuantos años de prisión y por $400 en un sistemático robo en una institución pública. Desde el 2012 y recién ahora sale a colación esto y la llevan detenida a una cárcel por $400. Ahora, no decimos que el robo puede ser de 100, de $10, de lo que sea. Todo lo que tiene que ver con un robo, un hurto, es un delito realmente, que hasta en un momento fue consagrado en que por tal o cual monto era posible hacer encarcelamiento, que creo que si el robo no llegaba hasta los $600 no era cárcel, sino que era un juzgamiento menor. Entonces hay una situación tan extraña en cuanto estamos viendo que por un lado encontramos personas con delitos en donde se están llevando los recursos económicos en maletas, porque así es como se han encontrado. Vemos que hay una persona en estas condiciones y vamos todo un pelotón de policías a sacarla de su casa para llevarla detenida a la cárcel. ¿Cómo podemos interpretar esto? Antes de la pandemia, y yo sé que estoy hablando de varios temas, solamente te voy diciendo todo lo que se está viendo. Antes de que empiece la pandemia, ya se hablaba de una situación psicológica fuerte, una salud mental a nivel poblacional, no solamente en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo, precisamente por esta incertidumbre que se comenzaba a vivir, por muchos aspectos, los aspectos económicos, los aspectos mismos políticos que ya se venían dando algunas cosas, al menos en Ecuador, aspectos sociales desgarradores cuando comunidades enteras no pueden ser bien alimentados, no pueden tener un sistema de salud que sea digno para ellos, una educación. Ya veníamos viendo que estaba afectada la salud física y mental, mucho más mental y emocional de las personas. Entonces, estas cosas y esos ámbitos de reflexión para llegar a ese espacio que tú dices, mira tú, salen estas cosas, ¿quién quiere hablar y quién quiere hacer una sobremesa sobre política en este momento en el Ecuador? Nadie, porque lo único que hay es lo que vemos, lo que estamos viendo y de la manera que se está tratando. Entonces, esta
estas situaciones hay que conversarlas. Definitivamente el diálogo, la comunicación, la conversación, el establecer todos estos temas dentro de las reuniones, atraer a los jóvenes, motivándolos a hacer una participación real, íntegra, en donde todos pudieran de alguna manera al menos expresar lo que sienten. Eso también puede crear síntomas graves dentro de una comunidad, y tú como una persona que está estudiando psicología debes saberlo y lo pudieras de pronto graficar de una mejor manera que yo, pero esto ya es un síntoma social bastante grave, bastante delicado, donde deja estas otras situaciones en segundo plano, porque ahorita lo que es primordial es la supervivencia humana. La supervivencia, que significa el no contraer un virus y el de poderse alimentar para que nuestro cuerpo esté verdaderamente listo por cualquier situación que se pueda dar. Claro, lo que mencionas es real. O sea, el hecho de que en los espacios, incluso me pasa personalmente, ¿no? A veces mi mamá dice, no, no, de política, nada, ni hablemos siquiera, porque me dañas la comida. Entonces, es cierto, es precisamente eso, pasa muchísimo en todos los espacios, casi, ¿no es cierto? Y es más, siempre se dice, ¿no? De política, de religión y de fútbol no se habla. Exacto, eso te iba a decir en términos protocolarios diplomáticos, o sea, mejor ni de religión, ni de política, ni de deporte, porque si no vamos a salir todos al lado de los cabellos. Claro, entonces, yo creo que eso responde a una lógica de pacificación. Y la pacificación no es paz. La pacificación es lo que vemos de lo chiquito a lo grandote. Es decir, por ejemplo, vemos en muchos casos de violencia intrafamiliar, se ve que dice la señora, bueno, ya no me pega, pero es que yo ya hago todo, yo ya cocino, yo ya lavo, entonces ya no me pega. Ya. Pero si le hago enojar, sí, entonces mejor hago, ¿no? Entonces, eso no es paz, eso es pacificar la situación. Entonces, cuando tú pacificas, te estás mermando mentalmente también, porque estás todo el tiempo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Espera, así. eh, y así nos pasa también a nosotros en la sociedad. Y justamente, en la encuesta del Barómetro de las Américas, dice que el Ecuador, uno de cada 4 ecuatorianos ha normalizado el tema de corrupción. Está totalmente normalizado. Es decir, y basta con ir a la calle, o sea, a alguien le dices, mira, ve, el tal político se ha llevado tantos millones de tal hospital, chuta. Bueno, o sea, ya no es una cuestión de indignarte, ya no es una cuestión que uno se puede sorprender, ya es noticia de cada día. Yo el otro día veía un tuit interesante que decía, justo ese día no había pasado nada, ¿no? No había salido ninguna noticia más allá de lo del coronavirus. Y un tuit decía por ahí, medio aburrido el día, ¿no? Como que no ha habido noticias. Y es real, o sea, ya uno está predispuesto a que todos los días tengamos tan malas noticias. Y no hay que normalizarlo, no tenemos que normalizarlo. Ahora, el tema de la policía a mí me parece un tema súper importante. Yo creo que hay que repensar a la policía, al rol de la policía, al rol de las Fuerzas Armadas. Yo sé también que es especialmente la policía, una institución muy desprestigiada por muchas cosas y también hay que tomar en cuenta que la labor de ellos es una labor contradictoria muchas de las veces. O sea, como ciudadano, como humano, más bien dicho, yo creo que te debes debatir todos los días, ¿no? En qué hago, en qué hago, ¿no? Estando en ese papel, en ese puesto. Pero ha sido la policía solamente el escudo de protección del gobierno. Es que basta con ver, solo con hacer un simple análisis de lo que se ha invertido. ¿Cuánto le diste a la policía? ¿Cuánto invertiste en armamentos? Incluso se dice que el armamento que de las armas no letales que se utilizaron en el paro de octubre
casi llega al valor de la flota marina que hace falta para la protección de las aguas en el tema de Galápagos. Entonces, ¿a dónde ha ido la preferencia de los recursos? Está clarísimo. Y del otro ni hablemos, del tema del FMI, porque eso ya es algo imperdonable. Es decir, el mismo FMI ha dicho, vean, no me paguen, aguanten. Y ni así, hemos sido los primeritos, o sea, como desesperados en pagar la renta, ¿no? Eso para mí es una locura, el tema de tantas fallas en el gobierno que no deben volver a pasar, no deben volver a pasar. Y creo que depende un montón de nosotros, los jóvenes, tener memoria de todas estas cosas, memoria histórica. Y la diferencia de la memoria histórica es que no, pues no nos tenemos que acordar solo de lo que estamos viviendo, sino de lo que ya pasó, cuando nosotros ni siquiera nacíamos, y hacer una correlación. Quizá va a sonar para nada partidista lo que voy a decir, obviamente, pero sí político. El otro día un amigo me decía, es que los gobiernos socialistas han arruinado al país y por eso y yo le decía, ok, dime, solo desde el regreso a la democracia, ¿cuáles han sido esos gobiernos socialistas? Y puede que yo esté mintiendo también, pero tampoco te dan una respuesta. Entonces no tenemos memoria histórica para nada en los jóvenes. Y creo que esa es una de las grandes fallas. Una de las grandes fallas. Y claro, ya sabemos el dicho, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. De acuerdo. Ahora, coméntanos también, tú eres miembro de una organización Reinventar. Cuéntanos un poco qué hace con ese tema, a qué se refieren con Reinventar, en qué están trabajando en este momento. A ver, el colectivo Reinventar es un colectivo muy interesante porque este colectivo en realidad ya lo vamos manejando como 2 o 3 años acá en la ciudad y en la provincia. Es un colectivo que en su principio nos encargamos de la formulación de cierta política pública para la ciudad en varios temas. Se empezó con el tema de una ordenanza para la fauna urbana acá en la ciudad, ya hace varios años atrás. Y luego se ha venido aportando en otras políticas públicas a nivel local. Ha habido un cambio generacional dentro de ese colectivo. Ahora nosotros, los jóvenes, hemos venido, o los actuales jóvenes, hemos venido a asumir este colectivo y hemos decidido darle una postura bastante digital, de alguna forma, al colectivo. Entonces, hemos empezado con todo un proceso de posicionamiento en redes sociales. Eh, ahí los compas que quieran revisar, pues buscan a reinventar en sus redes sociales y van a encontrar que nuestra defensa, nuestra postura de defensa de los derechos humanos, la expresamos mediante varias formas. Una de esas mediante columnas de opinión, mediante podcast, también mediante infografías, mediante caricaturas digitalizadas, obviamente, mediante collage, mediante todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Con las nuevas formas de Claro, llegar. más visual, más digerible, ya no tanta lectura, que es lo que no gusta mucho, ¿no? Entonces hay que darles lo más condensado y graficado. Así es, precisamente. Pero ahí incluso nos vamos dando cuenta en el día a día de que estamos realmente en un mundo, en un país que es extremadamente violento y extremadamente cortante también. ¿Por qué razón? Porque hay que entender incluso la lógica de a quiénes responde estas redes sociales. ¿A quién obedece estas redes sociales? Y nos hemos dado cuenta que incluso muchas de las publicaciones, que ojo, ni siquiera en muchos de los casos no han sido ni siquiera políticas, sino de derechos humanos que hemos sabido exponer. Por ejemplo, el caso de la hipersexualización de niñas, que es algo terrible y a veces no es muy entendido.
Vemos muchas escuelitas de reinas, a la niñita reina, a la niñita tal, y lamentablemente hemos encontrado páginas de la ciudad de Guayaquil, sobre todo, que les hipersexualizan a las niñas terrible. O sea, vemos niñas de 8 o 10 años en bikini, con maquillaje, con cosas así. Y la gente a veces no entiende eso. Dice, no, qué linda la niña, que sí, que le enseña a ser mujercita, entre comillas, que una señorita, que se maquilla. Pero eso es claramente hipersexualización y es un tipo de violencia a las niñas. Nosotros sacamos unas pequeñas publicaciones de este tema y lamentablemente incluso han sido bloqueadas. Es increíble. Y eso que no hemos hablado ni siquiera en nuestras publicaciones, ve la tal página, nada que ver. Solo explicando lo que es la hipersexualización, cómo así, de dónde, qué te hablan los artículos en la Constitución de la violencia a niñas, niños y adolescentes. O sea, información general. Y entonces nos sorprendemos, ¿qué está pasando en el mundo? Que incluso por ahí nos cohíben. Es increíble. Pero bueno, el activismo en general es muy amplio. El activismo en redes sociales es una pequeña parte. Hay otro activismo más importante que es el activismo académico, el activismo también a veces en las calles. Y a veces el de las calles es el menos entendido, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces dicen, ah, las mujeres salieron, rompieron todo, ve cómo manchan la pared, manchan la estatua. O mira, los indígenas salen, destruyen las piedras del centro histórico, cómo me duele la piedra. Pero a nosotros nos duele muchas de las veces las medidas que se tomen y son muy violentas, son extremadamente violentas. Entonces yo creo que más bien desde la participación ciudadana hay que tener muy claro el tema de los activismos, desde dónde nos podemos ir activando. Y bueno, lamentablemente vemos que incluso las redes sociales, como ya menciono, es una parte del activismo importante, pero que lamentablemente se va cortando de alguna forma. Hay que buscar otras formas también. De acuerdo. Ahora, algo, coméntanos un poco antes de cerrar, ¿dónde más pueden encontrar jóvenes que nos puedan estar escuchando? ¿Dónde pueden encontrar en sus provincias, en sus ciudades, a esta Fundación Esquel y ser parte de este trabajo que estas mesas de convergencia y todo lo que ustedes están haciendo desde Tungurahua? A ver, creo que entendí o no entendí muy bien la pregunta, pero sí se refiere a que cómo pueden ser parte de estas mesas de convergencia a ¿Dónde, nivel dónde, global. sí, dónde se encuentran? ¿También hay en otras provincias? ¿Solamente están en Quito y en Tungurahua o en la provincia de Tungurahua o dónde más pueden encontrarlos? A ver, actualmente toda la gente que conforma el pacto social estamos casi ya en todo el Ecuador. Específicamente de la mesa de juventudes, estamos en las principales provincias, estamos en Pichincha, estamos en Tungurahua, estamos en Loja, estamos en el Azuay también, estamos en Guayas también. Y también tenemos, creo, alguien de Santa Elena, me parece. Pero bueno, eh, la forma de ingresar es fácil, simplemente hay que A ver, no encontrar. escuché, perdóname, no escuché, ¿en Santa Elena hay o no hay alguien que esté haciendo también este trabajo? Me parece que hay en Santa Elena. No sé si es Santa Elena o Manta. Entonces, la forma de ingresar al pacto social y a las mesas de convergencia es fácil. Hay que ingresar a la página de Esquel o a la página también de mesa de convergencia. Ahí se encuentra el link directo que te lleva para llenar tus datos personales, datos extremadamente básicos. Lo importante de esto en realidad es tener las ganas. Ni siquiera mucho el conocimiento, porque esto es un proceso de aprendizaje en realidad. Nadie nace sabiendo, especialmente los jóvenes que estamos en un proceso de mucho aprendizaje. Hay que tener simplemente las ganas y con las ganas yo creo que ya está dado el 50% del trabajo. Entonces eso, más bien invitar a la ciudadanía, a los jóvenes a que sean parte de este pacto. Se está llevando también un proceso interesante de capacitaciones, de formación, para entender un poquito más del porqué de estas cositas, ¿no es cierto? Entonces eso, invitar a los jóvenes, agradecer muchísimo el espacio de los medios de comunicación. A usted, querida Olga, muchísimas gracias. Espero no sea la última, la primera ni la última, y que podamos estar conversando nuevamente.
De acuerdo, y realmente hay muchas cosas todavía por tratar. De hecho, hemos hecho unas líneas gruesas de todo lo que está aconteciendo. Hay temas de violencia de género, que es también muy importante trabajar, revisar, comunicar a la gente, que comience también a poner, o sea, nuestro rol como medio de comunicación es precisamente dar todos los argumentos que estén necesarios y válidos para poder hacer conversaciones, para poder conocer un poco más y ver hacia dónde realmente queremos llegar con todo esto que está ocurriendo en este momento. Pero lo que es importante es conocer que hay leyes, conocer que hay reglamentos, conocer que cada institución gubernamental tiene también algunos temas que tratar y que tenemos que nosotros como ciudadanos activar. Pero ¿quiénes lo activan? Son los que conocen que existen, que hay, y para nosotros realmente ha sido un gusto, Roger, el haber podido conversar contigo, conocer de esta fundación que ya tiene tantos años en el país y que sería muy bueno pues también que en Santa Elena alguien se interese en tener esta participación, porque solamente participando y siendo parte integral de los o sea, de la solución a los problemas existentes es que vamos a realmente hacer de esto pues un país con bienestar, con equidad, con todo lo que se requiere para realmente poder estar en paz, no pacificados, en paz, que es lo que realmente se quiere. Así que, Roger, muchísimas gracias a ti por haber accedido a esta invitación y para nosotros es un gusto. Sé que a lo mejor en otro momento vamos a tener una nueva conversación y la idea es esa, ¿no? El de seguir dándole herramientas a nuestro público para que pueda discernir en torno a la política y a la participación ciudadana. Así que hasta pronto y muchísimas gracias a todos a quienes nos han seguido en esta tarde. Realmente ha sido muy gratificante esta semana. Hemos tenido diálogo con dos jóvenes, los cuales han estado, en el caso del martes, estuvo Sofía Forneris hablando precisamente también de temas adolescentes, salud sexual y reproductiva, muy importante también. Hay otras cosas que también hay pendientes de tratar. En el caso tuyo, Roger, los temas relacionados con la política dura y pura, que también es importante el ir reforzando. Y bueno, en la próxima semana, ya es mes de agosto, increíblemente hemos pasado del 7º al 8º mes del año. Y esto pues realmente hemos visto que esta pandemia nos ha dejado al interior de nuestras casas, pero más allá de estar al interior de nuestras casas, tenemos que darnos cuenta que nos ha puesto al interior de nosotros mismos y ha sido una oportunidad para poder revisar dentro de ese tiempo que no teníamos antes y todo el tiempo que tenemos ahora para poder hacer reflexión y ya no decir no quiero hablar de este o del otro tema, sino más bien decir pongamos sobre la mesa todo lo que tenemos que conversar para poder generar mejor ciudadanía. Así que la próxima semana, ya en agosto, nos encontramos con nuevos capítulos de Conversaciones Frente al Mar. Muchísimas gracias. Gracias, Roger. Saludos a Rebeca por habernos hecho este contacto. Y bueno, estamos para una segunda oportunidad y una próxima oportunidad con ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias.